Hola muchachos, buenas noches. El tema a revisar en este espacio es el inicio de la unidad 2, denominada Los procesos de la vida, con el primer tema que es capacidad de adaptación y vamos a ver la relación entre medio ambiente, características adaptativas y sobrevivencia. En primera instancia, el estudio del mundo vivo se estructura a partir de los niveles de la jerarquía propuesta por los niveles de organización para dar un poco de orden y poder estudiar toda esta diversidad presente en el planeta de más de 10 millones de especies colonizando pues los diferentes ambientes terrestres y acuáticos. Y vaya, el hilo conductor que da sentido y coherencia a este estudio pues es la historia de la vida, en primera instancia propuesta por Charles Darwin, más aparte los hallazgos que se fueron dando posteriores a la explicación como tal del origen de las primeras biomoléculas. En ese sentido, em, en la escala de tiempo, en el eje temporal, está aceptado desde su propuesta hasta nuestros días, sin perder de vista que es una teoría, el hecho de que existe un ancestro común para toda la diversidad de especies que habitan este planeta. Enseguida, ¿cómo hacen estas especies para garantizar su prevalencia en el ambiente? Bueno, pues hay un proceso denominado adaptación que favorece el desarrollo de estructuras diversas, con colores, formas distintivas, diseñadas especialmente para favorecer los mecanismos de sobrevivencia y se manifiestan en escala de millones de años. Estas estructuras, estas adaptaciones están asociadas a la influencia del medio ambiente, ¿sí? Y, la adaptación podemos definirla como una adecuación manifiesta entre los organismos y sus ambientes y es una consecuencia importante de la evolución. En palabras de Theodosius Dobzhansky, que es un exponente de la teoría sintética de la evolución, dice, nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución, de manera que la visión evolutiva de la vida explica las relaciones comunes entre las especies. Y entonces, de acuerdo con Charles Darwin, las especies surgen a partir de la descendencia con modificaciones. Y en el ejemplo que tenemos en pantalla, podemos ver tres casos y tres tipos de escarabajos, ¿no? Vamos a desglosarlo paso a paso, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo que propone Charles Darwin para explicar la diversidad de especies? Bueno, la selección natural que da como resultado la evolución. En la primera imagen tenemos una población con características variadas y heredables o heredadas, ¿no? Tenemos tres tipos de escarabajos de diferentes colores, ¿sí? En la segunda imagen tenemos el caso de la depredación sobre individuos que son evidentes y en la tercera imagen tenemos únicamente dos colores de escarabajos. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que para que suceda la selección natural se plantean tres condiciones. Uno, que las variedades heredables estén presentes en la población, ¿sí? Es decir, que haya posibilidad de heredar un carácter recesivo o un cambio en la información genética de cualquiera de estas especies, ¿sí? En la situación número 2, la segunda condición es que estas características heredables sea posible transmitirlas a la siguiente generación antes de que sean eliminados. En este caso, eh, bueno, ya hay una presión que está eliminando a uno de los elementos de esta población y finalmente, en el tercer caso, tenemos una composición final distinta a la primera imagen, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la selección natural actuó como un mecanismo recopilador que ocurre cuando las variaciones heredables, estas, en este caso, la variación heredable pues es la capacidad de generar descendencia con cualquiera de estos colores, ¿sí? La población del color más evidente se sometió a un factor ambiental, que fue la depredación, y entonces se favoreció el éxito reproductivo de los individuos menos evidentes sobre otros. ¿Sí? Entonces el cambio finalmente es acumulativo.
y da como resultado una composición de población distinta de la inicial. Mientras en la primera imagen teníamos 3 colores de escarabajos, en esta final, después de una presión ambiental, tenemos únicamente 2. Entonces, se puede decir que el ambiente plantea problemas que los organismos tienen que resolver y que la evolución a través de la selección natural constituye el mecanismo para dar solución al problema, dando como resultado la adaptación. Y entonces, a causa de la selección natural, es posible que se generen nuevas especies. De manera que la selección natural permite resolver la variabilidad y la eficacia biológica, ¿sí? La adaptación resolvió la sobrevivencia y entonces tenemos todavía escarabajos de diferentes colores menos evidentes en el mismo ambiente terrestre desempeñando su misma función ecológica, ¿sí? En este caso, bueno, la variabilidad está entendida como la capacidad de heredar la condición adaptativa que facilita la sobrevivencia, pero la eficacia está relacionada con la función que venía desarrollando esta población en su ambiente, es decir, con el nicho ecológico. Esto es muy evidente y en una población imaginaria como el ejemplo anterior, pero ¿qué pasa con las evoluciones un poco más complejas como el cambio de reptil a ave? Aquí hay una alteración más radical y estuvo evidenciada a nivel de huesos, músculos y piel. Es evidente en las extremidades anteriores para dar lugar a las alas. Y entonces, ¿qué pasó con los huesos? Bueno, hubo una reestructuración general para hacerlos muy ligeros y fuertes. Un aumento de tamaño en el esternón que facilite el anclaje de los músculos alares. El desarrollo de las plumas en sustitución de las escamas que normalmente recubren a los reptiles a fin de lograr un aislamiento térmico más ligero y solucionar el vuelo. Entonces, todas estas modificaciones son adaptaciones que respondieron al ambiente, que se desarrollaron en respuesta a la presión del ambiente. Y entonces, a partir de estos cambios, pues tenemos aves terrestres que dominan este, que dominan el vuelo, aves terrestres, ya sea voladoras, ya sea caminadoras, pero al fin y al cabo están en el medio terrestre. ¿Y qué pasó con las acuáticas? También desarrollaron adaptaciones que les permitieron desenvolverse en el medio acuático, ¿sí? Como un recubrimiento impermeable, la modificación de las extremidades anteriores en forma de aletas, y a fin de cuentas, en ambos ambientes, tanto terrestres como acuáticos, están desempeñando su función original, ya sea como depredadores, como polinizadores o como lo que sea que se desempeñaban anteriormente, desde, teniendo como origen a los reptiles. Entonces, en términos de adaptación, se privilegia también la función ecológica que desarrolla cada organismo. Ajá. Ya sean los depredadores, los polinizadores o los depredadores acuáticos, de acuerdo con los cambios impuestos por el ambiente, cuál es la función que cada organismo puede desempeñar en él. De aquí se deriva cierta especialización. Ajá. Y tiene que ver y se explica a partir de sus nichos en términos de especies generalistas y especialistas. Las especies generalistas van a desempeñar funciones casi siempre muy invasivas por sus características, ¿no? Son especies de talla pequeña que tienen mucha prole, con ciclos de vida cortos, con poco o nada de cuidado parental y tienen reproducciones explosivas. Los mejores ejemplos están representados por bacterias y hongos, um, también artrópodos, ¿no? Y em, los especialistas que tienen poca prole son de talla grande y son de ciclos de vida muy largos, ¿sí? En clase mencionamos ejemplos como los periodos de gestación de los grandes mamíferos, como el de los elefantes, los hipopótamos, que son periodos de más de un año o dos, ¿sale? Y finalmente, pues tienen cuidados parentales largos y su reproducción ocupa
ocupan largos periodos de tiempo y casi siempre se hace alusión a los mamíferos, ¿sí? Entonces, también estas modificaciones, estas adaptaciones impactan en los nichos ecológicos y en las funciones que pueden desempeñar las especies en sus ambientes y van definiendo quiénes se ubican como productores, como consumidores, como degradadores. Al final, el ambiente está en constante retroalimentación con los organismos que aloja. Los organismos se adaptan al ambiente y el ambiente a ellos. Entonces, esta especialización de estructuras, de colores, de formas, está sumamente especializada y el ejemplo más mm, evidente en esta imagen es que en estas dos flores, siendo de la misma familia, del mismo género, no atraen a los mismos polinizadores como plantas em, útiles para su reproducción. Si acaso, pues solamente para la polinización, pero desarrollar los colores exactos para atraer a las especies que exactamente necesita, eso conlleva a la especialización. ¿Cuáles son las ventajas y riesgos? ¿Qué ventajas puede haber en de pronto que el ambiente se vea favoreciendo a especies generalistas o a especies especialistas? Un ejemplo está con los lobos del parque de Yellowstone. Además, ¿cuáles conocen? ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Hasta aquí queda a la reflexión cuáles son los ejemplos que podemos recopilar sobre adaptación y respuesta al medio ambiente.